Nos encontramos aquí en el patio del Ayuntamiento en la presentación del libro Mozárabes en el origen de los reinos cristianos con Francisco. Muchísimas gracias por atendernos, Francisco. Hola, buenas. Cuéntanos un poco cómo se te ocurre la idea de crear este libro. Bueno, hace ya muchos años, como a mí me gusta la historia de Al-Ándalus, yo vi que había una ciudad en Granada que se llamaba Castilla, y esa ciudad existía antes que la Castilla del Norte. Y eso me llevó a la curiosidad de empezar a investigar la Castilla del Norte, los orígenes y todo eso. Y yo veía que lo que estaba escrito no me convencía y empecé a indagar, digo, pero si esta Castilla que surgió en el norte tiene mucho que ver con lo que es la Castilla del Sur, los componentes culturales, lingüísticos y todo. Entonces fui elaborando, investigando y ha salido este libro, que viene a decir que el origen del reino de Asturias y dentro de él Castilla, que empezó como un topónimo pequeñito y luego como condado y luego como reino, su origen tiene mucho que ver esta Castilla de Granada, que es la ciudad de Medina Elvira, que se llamaba antes Castilla. ¿Qué se van a encontrar los lectores cuando estén bicheando las páginas del libro? Bueno, yo creo que se van a interesar en una historia que cambia un poco la concepción tradicional de la historia que nos han contado, porque hasta ahora lo que nos han contado, y también es verdad, es que hubo una conquista, no reconquista, sino conquista, y hubo una repoblación en Andalucía, pero antes de esa conquista y esa repoblación hubo otra repoblación de muchos Andalucía, eran cristianos sobre todo, llamados mozárabes, que van al norte por circunstancias diversas durante varios siglos, o sea, empieza el siglo VIII hasta el siglo XI incluso, había repoblaciones de Andalucía. Y esos son los que le dan a esos nuevos reinos un componente cultural y artístico en sus manifestaciones, sobre todo las iglesias llamadas mozárabes, que son más propias del sur y las llevan allí al norte. ¿Para qué público está hecho este libro? A ver, yo en principio la idea era el especialista en historia. Esa era mi idea, decirle a los especialistas, a ver, si yo estoy leyendo las fuentes, las mismas que vosotros empleáis, ¿por qué habéis deducido otras cosas? Y vosotros mismos estáis diciendo cosas y las fuentes están diciendo cosas. Esa era mi idea. Pero creo que la redacción que hago y simplifico bastante para que también el público general que le guste la historia también le guste cómo lo hago. O sea, la idea es doble, ¿no? Por un lado el especialista en historia y por otro el público general que le gusta la historia. ¿Se podría decir que los andaluces estamos por todos lados? Bueno, es que la población siempre ha cambiado, de arriba para abajo, de abajo para arriba, a lo largo de toda la historia y la prehistoria. O sea, los movimientos han sido constantes, o sea, no hay etnias puras de decir esto siempre ha estado así. En algún sitio puede que sí, pero la península ha cambiado mucho, la población a lo largo de toda la historia. O sea, que los andaluces han sido antes, por ejemplo, había migraciones hasta celtas en Andalucía, y los andaluces de la época turdetana, por ejemplo, también emigraban a otros sitios. Luego en la Bética también emigraban, en Al-Ándalus también emigraban, y al revés, ha habido mucha población de fuera que ha llegado a Andalucía a lo largo de la historia, desde los fenicios pues hasta los castellanos, los últimos, ¿no? Vive en Cataluña, ¿no? Yo vivo en Barcelona, pero estoy mucho en el Pavús, o sea, estoy vinculado al Pavús continuamente. ¿Se podría decir que tiene el corazón dividido, Francisco? No, porque yo siempre me he considerado pauleño, granaíno, andaluz, o sea, en ese sentido yo soy ciudadano de Cataluña, pero una cosa es ser ciudadano de un sitio y otra cosa es ser catalán. Para mí ser catalán es algo más. Yo respeto a todos los andaluces que se han asimilado o se han integrado culturalmente en Cataluña, pero yo no, porque como siempre he vivido lo andaluz y siempre he querido Andalucía, pues no he llegado a esa integración. O sea, yo me considero un andaluz que vive en Cataluña. Con respecto a tu anterior libro, que hablas mucho del andaluz, de literatura en andaluz, se nota, o sea, ¿cómo se notan realmente los estereotipos una vez que salimos de Despeñaperros para arriba, por así decirlo? Sí, ese es otro tema que yo estoy metido. De hecho, tenemos una asociación que se llama Sociedad para el Estudio Andaluz, y estamos reivindicando la dignidad del andaluz, porque desgraciadamente hablar en andaluz ya hablamos poco. Yo estoy hablando un castellano un poco andaluzado, pero bueno, hablamos muy poco andaluz, porque claro, nos han estado diciendo que hablar lo que hemos hablado, la gente que ha hablado en andaluz, pues hablar vulgar, hablar mal, y eso nos lo han metido en la conciencia durante muchos años y siglos.
Entonces nosotros estamos reivindicando y para eso lo estamos escribiendo. Entonces yo hice este libro para decir, a ver, que el andaluz ha escrito desde hace mucho tiempo, desde un cura del siglo XVIII que hizo un auto a los Reyes Magos y empezó a escribir los pastores, la Virgen y San José no las ponían en castellano, pero los pastores los ponían en andaluz. Entonces, desde entonces se ha escrito mucho andaluz. Y yo hice esa antología de toda la gente que había escrito en andaluz, incluido Juan Ramón Jiménez, que en Platero y yo tiene párrafos escritos en andaluz. O sea, la obra cumbre de la castellana que dice, pues también tiene párrafos en andaluz. Y Juan Ramón Jiménez era un premio, o sea, que no se puede decir que era vulgar y mal hablado, ¿no? Entonces esa es nuestra labor, de dignificar lo que es el andaluz. Hay mucha inseguridad a la hora de salir fuera de Andalucía hablando el castellano, ¿verdad? Sí, bueno, hay complejos. Bueno, a ver, yo entiendo que si tú vas fuera, yo qué sé, el que trabaja, un andaluz que trabaja en la televisión española, ¿no?, en un programa para toda España, pues que hable en castellano, vale, pero yo lo que no entiendo es que los locutores en Canal Sur, por ejemplo, hablen en castellano. Eso sí que no lo entiendo, porque hay un doble, o sea, hay un doble registro lingüístico. A veces entrevistan a un andaluz y el entrevistado está hablando en andaluz y el entrevistador en castellano, en un registro diferente. ¿Pero por qué? Porque no se reconoce el andaluz ni como dialecto siquiera, o sea, es que no se reconoce para nada. Nos han dicho que hablan andaluz, hablan más y ya está. Entonces, eso lo hemos interiorizado, nos hemos acomplejado. Desgraciadamente, muchos chavales que están en la universidad se acompleja. Incluso yo vi una noticia que me impactó mucho, que había un estudiante que no quería hacer el examen oral porque, claro, como ceceaba, eso no estaba bien. Entonces se avergonzaba de su ceceo. Entonces, claro, eso es para los andaluces. Por eso nosotros queremos escribirlo para decirles, es que aunque la RAE, o sea, la Real Academia de la Lengua, diga que esto es vulgar, pero es vulgar porque han creado un sistema lingüístico que es artificial, que es el castellano. Pero eso pasa en todas las lenguas, se crea un registro que es artificial. Pero la gente normal en ningún lado habla como dice la Academia, ni en América, ni siquiera en la misma Castilla se habla castellano según la RAE. Entonces, vamos a hacer que todas las formas diferentes de hablar sean tan dignas unas como otras. ¿Por qué va a ser más digna el que habla en Burgos como el que habla en Granada? Pues son igual de dignas. Pero claro, eso es una cuestión más política que lingüística. Francisco, ¿y ahora qué? Después de este libro, ¿qué? Pues ahí estoy metido en otras cosas. O sea, estoy metido en el tema del andaluz. Estamos intentando hacer una especie de gramática andaluza del andaluz. Y luego en el tema de historia yo estoy metido en una investigación que va en relación con esto, porque yo tengo un capítulo que es el mozárabe o el romance andalusí, que le llamaban aljamía. Entonces quiero investigar más a fondo ese tema y a ver qué relación tiene ese romance que se hablaba en andaluz con lo que hablamos actualmente, que hay bastante relación, por lo que yo he estado viendo ahí. Hasta ahora se ha negado eso. No, lo que hablamos viene del castellano, pero yo estoy diciendo que el castellano viene también en parte del andaluz antes de cuando nació, y luego cuando se conquista Andalucía por Castilla, también muchas cosas de Andalucía se integran en el castellano. O sea, que lo que hablamos tiene mucho que ver con el romance que se hablaba, el romance derivado del latín. Que la gente normal en Al-Ándalus, la lengua de cultura era el árabe, pero la lengua romance la hablaba todo el mundo, cristianos y musulmanes y judíos. Y hay que investigar a ver cómo era esa lengua romance y qué relación tiene con lo que hablamos actualmente. Y ahí estoy metido. Pues Francisco, muchísimas gracias y que vaya muy bien la presentación. Vale, pues muchas gracias a vosotros.